Les invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor con la roca de mi salvación. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar, su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Cuando ante Dios y el juicio esté, confiado en Cristo me hallará, pues su justicia guiándome sin mancha me presentará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Tomen asiento, hermanos. Les invito a seguir alabando al Señor con solo el Santo Dios. ¿Quién más gobierna todo en los cielos? ¿Quién es digno de adoración? ¿Quién más extingue toda tiniebla? Solo el Santo Dios. ¿Quién es digno de alabanzas? ¿Quién resplandece más que el sol? ¿Quién es el rey que reina en justicia? Solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo. Clama, cantemos por siempre al Santo Dios. Adoremos al Santo Dios. Que otra gloria llena la tierra, quien a los muertos vida les da, quien tiene un nombre que es sobre todo, solo el Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo, clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios.
más me salva de mi pecado, quien a su Hijo no escatimó, quien más me invita a llamarlo Padre, solo el Santo Dios, solo mi Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo, clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. Ven, contemplemos al único Santo, clama, cantemos por siempre al Santo Dios, adoremos al Santo Dios. Vamos a cantar ahora por fe. Por fe veremos a nuestro Dios, en el de los fieles que llamó, a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá, poder del Espíritu de Dios, las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. Librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él,
Les invito a hacer una oración, hermanos, y a pedir la ayuda de nuestro Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias por este día, por tu ayuda, por tu cuidado, de tantas maneras, Señor, que nosotros sabemos muy bien, y por ello te alabamos y te damos gracias. Gracias porque entendemos tu gloriosa verdad, Señor, solamente por medio de la fe, Padre, y esto no es de nosotros, Señor. Tú nos lo diste, tú nos has traído a tu luz, y oh Dios bendito, por eso queremos venir y seguir aprendiendo de ti, seguir alimentando nuestra fe, que es lo que está contenido en tu palabra, Señor, y es lo que queremos honrar. Oh Dios bendito, ayúdanos también para que por la fe sigamos adelante, confiando, Señor, en este mundo complicado, difícil, Señor, pero que sabemos que tú lo gobiernas, tú lo controlas, Señor, y tú estás sobre todo. Padre bendito, también queremos pedirte tu ayuda en lo material, en lo económico, habiendo entendido que a ti primero es la alabanza, a ti primero es nuestra voluntad que debemos rendirla. Señor, sabemos que tú te compadeces de nosotros y sabemos que estás atento a nuestro clamor, Señor bendito, y nosotros queremos insistir e implorar, Señor, que tú nos ayudes para poder obedecerte y traer las ofrendas que son necesarias, Padre, para tu reino, Señor, para que tu pueblo se mueva, tus siervos lleven tu mensaje a donde más se pueda, Padre. Y Dios bendito, esto no es una opción, Señor, es un deber que tenemos. Te pedimos que nos ayudes, que proveas grandemente para tu obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras se recogen las ofrendas, vamos a cantar la última alabanza, Agua Viva. Muy sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece el agua viva. Cristo llama al sediento en la cruz de agua viva. Nuestra vida Cristo otorga como un río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Él nos salva y nos guarda, el Consolador nos sana, nos conduce a la orilla de este río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quita
quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Muy sediento y vacío, ven y bebe el agua viva. Soy amado, perdonado, Cristo es el agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es rey y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Dios les bendiga, hermanos. Pasaje Jesús lo tenemos compareciendo en la semana de la pasión, el día viernes, primero ante Pilato y hoy vamos a ver cuando comparece ante Herodes. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan nos dicen esto. Lucas es el único evangelista que narra el evento de Jesús compareciendo ante la autoridad de Herodes Antipas. Y por eso es importante analizar este pasaje y sobre todo entender cómo es nuestra regla, ¿verdad? Siempre, debería hacerlo para ustedes cuando leen sus Biblias en casa, entender cuando están leyendo un texto de la Biblia, qué función, qué rol, qué papel juega este pasaje en toda la narración o en toda la epístola, sea el pasaje que estén leyendo del Nuevo o del Antiguo Testamento. Pero básicamente la pregunta, ¿por qué está aquí, verdad? ¿Por qué está aquí este pasaje? ¿Qué faltaría si este pasaje no estuviese allí? ¿Por qué el autor decidió añadirlo y escribirlo y revelarlo por inspiración del Espíritu? Y esa es la pregunta con la que debemos ir cada vez que leemos la Biblia, y especialmente lo vamos a hacer hoy también cuando leemos este texto de Jesús compareciendo ante Herodes y preguntándonos por qué. ¿Por qué Lucas vio necesario? ¿Por qué el Espíritu pensó necesario decirnos y registrar en las páginas de la Escritura que un Jesús, el Hijo de Dios, compareció ante un tal Herodes Antipas? Noten lo que dice el versículo 6, Lucas 23, el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estando los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y versículo 12 dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ustedes para este punto reconocen bien el momento en el que Jesús se encuentra aquí el día viernes en la mañana, temprano, después de haber comparecido ante los judíos en la casa de Anás y de Caifás, toda la noche, la madrugada, antes del amanecer, comparecer ante el Sanedrín judío, este grupo de administración que intentó acusar a Jesús y finalmente le acusaron injustamente e ilegalmente, le acusaron, encontramos al final del capítulo 22, de blasfemia. Jesús había mantenido su silencio y solamente se limitó a responder cuando alguien le amonestaba a que responda
bajo juramento de Dios, bajo juramento del Padre. Pero él no quiso responder y no quiso hablar porque sabía que todo era ilegal y era injusto, ellos no se iban a arrepentir y este era el plan. Este era el plan. Él se estaba entregando y estaba en silencio porque no quería defenderse porque él debía morir, aunque era inocente. Pero lo tenemos aquí al final del capítulo 22 y abrimos el capítulo 23 la semana pasada cuando los judíos ahora llevan a Jesús a Pilato y se acuerdan la acusación triple de los judíos a Jesús en frente de Pilato cambia drásticamente de lo que encontramos en el capítulo 22. En el capítulo 22 los judíos le acusan de blasfemia a Jesús porque él aceptó y reconoció que es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y los judíos dijeron, esto es blasfemia, esta es la acusación. Y sin embargo, cuando van ante Pilato, nunca mencionan la acusación de blasfemia, sino que le acusan a Jesús de ser un insurgente. Alguien que estaba provocando problemas y estragos en la nación judía, que podía provocar un levantamiento incluso en contra de Roma, como un hombre peligroso para el César, para el rey, que estaba impidiendo dar impuestos. Y todas estas acusaciones no tenían nada que ver con la acusación privada que ellos le hicieron solo minutos u horas antes, en privado. Pero ya reconocemos, esto es demasiado injusto. Y Jesús guardó silencio ante Pilato y solo se limitó a reconocer que él era el rey. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, tú lo dices. Y este pasaje continúa hasta el versículo 6, creo que leímos los versículos 6 y 7, cuando en el versículo 5, en otro intento de los judíos de incrementar esta acusación, de ponerla de forma más seria y más grave para Pilato, quien no quería reconocer la culpabilidad de Jesús, sino que reconocía la inocencia de Jesús. En el versículo 5 los judíos insistieron, porfiaban, dice, y decían alboroto al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Así que la acusación de los judíos a Pilato contra Jesús es, este es un hombre que alborota a toda la nación, y desde Galilea incluso, es decir, todo Israel está sumida bajo la doctrina, la enseñanza y las esperanzas de injerencia de rey que tiene este hombre. Pero no es solamente Jerusalén donde estamos nosotros, es Galilea también, la parte norte de Israel y todas las ciudades de Galilea hasta el sur, hasta Jerusalén, Judea. Así que este es un problema más serio, este es un problema más grande, implica toda la geografía de Israel. Debes actuar, Pilato, este es un hombre culpable, debes asesinarlo. En el versículo 6, sin embargo, a Pilato parece que no le pareció muy atractiva la idea de asesinar a Jesús o de culpar a Jesús. Él sabía que era inocente. Y el versículo 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Es decir, este versículo nos comunica lo poco interesado que estaba Pilato en hacer lo que los judíos le pedían sobre Jesús, que era culparlo y asesinarlo. Porque cuando ellos mencionan Galilea en el versículo 5, pero ellos están mencionando a Galilea para culpar a Jesús, Pilato le presta muy poca atención a la culpabilidad de Jesús. Él no está pensando en eso, no le parece interesante, no le parece atractivo, no es de sus intereses, y más bien se concentra en los orígenes de Jesús, que es Galilea. Ese es el interés y esa es la investigación que hace Pilato en el versículo 6. Él, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Así que este versículo 6 nos dice, Pilato no está interesado en acusar a Jesús, y Pilato cuando escucha Galilea se distrae por el término Galilea y comienza a pensar, ok, si es de Galilea, entonces es de la jurisdicción de Herodes, esto no me incumbe a mí, esto le incumbe a este otro personaje que es Herodes. Y dice el versículo 7, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Este es Herodes Antipas, y esta es nuestra introducción. Ahora, hemos conocido a este personaje antes en el libro de Lucas, y los otros evangelios también lo mencionan. Herodes Antipas fue uno de los 3 hijos de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande? Él gobernó sobre todo Israel hasta el año 4 antes de Cristo.
En el año 4 a.C., cuando él murió, Herodes el Grande, que tenía el título de rey, dejó a cargo de todo Israel, se la dividió a 3 de sus hijos, y uno de estos era Herodes Antipas. Herodes Antipas. La palabra Antipas venía de la palabra Antípatros, que era el nombre, había sido el nombre del papá de Herodes el Grande, es decir, del abuelo de Herodes Antipas. En honor a su propio padre, Herodes el Grande, le pusieron a su hijo Herodes Antipas. Y este es el hombre que es mencionado en los evangelios. Este viene a ser como el Herodes más popular para nosotros y más conocido, porque es el Herodes que aparece durante el ministerio de Jesús y durante la crucifixión y resurrección de Jesús. Esa es la razón por la que es el más conocido para nosotros. Y porque es el Herodes, como bien nos dice el versículo 7, el tetrarca, el que estaba a cargo de la área o del área de Galilea, el norte de Israel. Él tenía la jurisdicción tanto de Galilea como de Perea. Galilea y Perea. Y esa es la razón, de hecho, por la que este Herodes va a ser también cercano o familiar con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también tuvo su ministerio allí en Perea. Y hay un altercado entre ellos dos, ustedes se acuerdan de este evento, pero este es Herodes Antipas. Ahora, Herodes Antipas tenía la aspiración de convertirse en rey como su padre y de tener el título de rey como su padre. En ese tiempo, ya que Roma gobernaba y había conquistado todo Israel, Herodes Antipas no podía autoproclamarse rey. Eso habría sido traición para el imperio romano. El emperador en ese entonces, el César en ese entonces del imperio romano, era Tiberio César. Tiberio César, y se sabe que Tiberio César tuvo una buena relación con este Herodes Antipas. Y Herodes Antipas, incluso aunque su padre le dejó a cargo esta área de Galilea y de Perea, no podía ejercer este gobierno si no era reconocido oficialmente por el emperador. Así que tuvo que hacer un largo viaje hacia el norte, hacia Roma. Y en Roma el mismo Tiberio César le habría dado el cargo de gobernador o de tetrarca. Tetrarca significa una cuarta parte, gobernante de una cuarta parte. Era el tetrarca de Galilea y de Perea. No le dio el título de rey. Aún así, este Herodes Antipas tenía el deseo y la aspiración de convertirse en rey, y sabemos que él construyó una ciudad de la nada cerca del mar de Galilea, allí en Galilea, cerca incluso de la ciudad de Nazaret. Él de hecho construyó dos ciudades. Y una de las ciudades que habría construido era la ciudad de Tiberias. La ciudad de Tiberias, esta ciudad no aparece en los evangelios, no es una ciudad que Jesús visitó, pero esta ciudad la construyó Herodes Antipas con la aspiración de congraciarse con el César, porque el nombre del César era Tiberio, y le puso por nombre a esta ciudad Tiberia, en honor al César, para congratularse con él y ver si de esta manera podías conseguir el título de rey. Pero todo apunta, al menos la historia secular nos dice, que Tiberio César nunca hizo caso a estas peticiones o aspiraciones de Herodes Antipas, y al final, incluso hasta el final de su vida, Herodes Antipas nunca logró llamarse rey. Herodes Antipas no es conocido tanto por masacrar a judíos como Pilato sí, pero aún así era un hombre pagano de instintos morales bajos, por lo que vamos a ver en un momento. Era un hombre que tenía, como ya decía, una gran aspiración por cargos enormes y grandes, pero de bajeza moral y espiritual. Era un hombre que al inicio, al menos del ministerio de Jesús, habría reconocido algo de su propia maldad. Tenía una conciencia que le cautivaba en alguna medida acerca de sus acciones y de su pecado. Pero esa conciencia, conforme pasó el tiempo, pronto comenzó a minar y a minar. De hecho, déjenme llevarles a este pasaje rápidamente en Lucas el capítulo 9. En Lucas el capítulo 9, noten lo que dice el versículo 7. Esta es la primera referencia que hay entre este Herodes Antipas y Jesús. Dice el versículo 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes en el versículo 9: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas?
y procuraba verle. Habría sido imposible, ¿verdad? Con la popularidad de Jesús y los milagros de Jesús y las enseñanzas de Jesús y las multitudes siguiéndole de a miles, y sobre todo Jesús llevando a cabo su ministerio principalmente en Galilea, donde Herodes gobernaba. Herodes era el títere del imperio romano para mantener en paz y asegurar los impuestos a Roma en Galilea. Esto es lo único que hacía Herodes. Así que habría sido imposible para Herodes no notar la presencia de Jesús en Galilea que él gobernaba. Habría sido imposible. Claro que él sabía esto, y como dice el versículo 7, Herodes recibía reportes de todo lo que hacía Jesús. Él recibía reportes. Y con lo que nos quedamos de este pasaje es que Herodes anhelaba ver a Jesús. Él deseaba ver a Jesús, especialmente por los milagros que se escuchaban que él hacía. Ahora, noten otro pasaje más adelante, acá en el capítulo 13 de Lucas, en el capítulo 13. Y aquí tenemos en el versículo 31, cuando Jesús comienza a dirigir a Jerusalén, pero él todavía está en Galilea, en la región de Galilea. Dice el versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Así que en el capítulo 9 encontramos que Herodes recibe reportes acerca de un Jesús que hace milagros. Y este Jesús que hace milagros, lo importante de allí, aparte de que Herodes quería verle, es que este Jesús está asociado con Juan el Bautista, a quien Herodes asesinó y lo tenía encarcelado por acusarle justamente, en este caso, de su relación incestuosa e ilegal e inmoral con la esposa que en ese momento ostentaba. Y yo creo que, dicho sea de paso, vale recordar ese pequeño gran evento en la vida de Herodes. Cuando este Herodes Antipas fue a Roma, ¿no les dije esto? Él tenía a su esposa. La esposa de Herodes Antipas era la hija de un rey de Arabia en ese tiempo, del rey Aretas IV. Así que ese era su matrimonio, esa era su mujer, esa era su esposa. Pero cuando Herodes Antipas viajó hacia Roma y allí visitó a su hermano Felipe, Herodes Felipe, que era otro de los hijos de Herodes el Grande, este Herodes Felipe tenía una esposa. Y esta esposa de Herodes Felipe no era solo su esposa, resulta que también era su sobrina, o su media sobrina. Cuando Herodes Antipas, yo sé que los voy a confundir, pero lo siento, ustedes pueden escuchar la grabación, este es un problema familiar, todos los problemas familiares son confusos, especialmente cuando hay varios nombres. Pero Herodes Felipe estaba casado con su esposa, y su esposa también era su sobrina al mismo tiempo, así que esa era una relación incestuosa. Herodes Antipas, por otro lado, que tenía a su esposa, la hija del rey Aretas de Arabia, cuando viajó a Roma, se encontró con su hermano o su medio hermano, porque eran de diferente madre. Se encontró con su medio hermano, que era Felipe, Herodes Felipe. Pero parece que no le interesó mucho conversar con su hermano, sino que más le puso sus ojos a la esposa de su hermano. Y le interesó tanto que los dos conversaron y los dos resolvieron casarse, abandonar sus matrimonios, tanto ella su matrimonio con Felipe, Herodes Felipe, y tanto él, Herodes Antipas, abandonar su matrimonio con la hija del rey Aretas. Y entonces Herodes Antipas lo logró y se casó con esta mujer que no solo habría sido la esposa de su hermano, sino que también habría sido su sobrina o sobrina política. Así que era una relación pecaminosa por todos lados, era incestuosa, era inmoral, era ilegal, y sobre todo para alguien como Herodes Antipas, que estaba gobernando sobre una ciudad o sobre una región como Galilea, donde había obviamente una ley que gobernaba, y era la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Eso habría sido horrendo para las expectativas morales de los judíos, incluso en Galilea. Pero este es Herodes. Este Herodes, cuando yo les dije que había construido esta ciudad, esta gran ciudad de Tiberia, él no se dio cuenta, o sí se dio cuenta, pero él la construyó sobre un cementerio judío. Y cuando se dieron cuenta, sacaron huesos de estos muertos para poder construir allí la ciudad. A él no le importó esto,
no le importó en ese momento herir las susceptibilidades judías, porque para los judíos tocar huesos de un muerto era contaminación ritual, era algo inmoral, lo prohibía la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Y creo que esa es la razón por la que no encontramos a Jesús visitando esta ciudad, no encontramos en los evangelios acerca de esta ciudad. Judíos probablemente no vivían allí, porque era una ciudad contaminada según la ley de Moisés. Este Herodes Antipas, con esta relación incestuosa e inmoral, es el que aparece. Y es el que aparece en Lucas 9, como leímos. Y antes de Lucas 9, cuando Juan el Bautista reconoce a este Herodes, con toda este bagaje inmoral que él traía de Roma, con su relación y sus acciones inmorales, Juan el Bautista no pudo quedarse callado y comenzó a anunciar el pecado de Herodes Antipas. Y como Juan el Bautista era una persona pública y muchos salían a escucharle a él, toda Judea se nos dice que salía a escuchar a las predicaciones de Juan el Bautista. A Herodes Antipas no le pareció una buena idea que él siga acusándole o denunciando su pecado, y esa es la razón por la que encerró a Juan el Bautista en la cárcel. Y ustedes recuerdan el evento cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, y uno de esos días estaba allí Salomé, Herodías, que era la esposa incestuosa de Herodes, y su hija danzando frente a Herodes Antipas. A Herodes Antipas le agradó y le prometió: dime todo lo que quieras que te lo daré. Ella le fue a preguntar a su madre, y su madre quería matar a Juan el Bautista. En realidad el cerebro para asesinar a Juan era Herodías, era la esposa de Herodes Antipas. Ella quería asesinar a Juan el Bautista porque era una piedra en el zapato, estaba denunciando este matrimonio como incestuoso, era un cargo en contra de ella directamente. Así que ella no titubeó, y no estoy con ninguna duda de que todo esto fue un plan de ella, desde el momento en que su hija comenzó a danzar, conociéndolo a su esposo, la bajeza moral de su esposo. Todo fue un plan de ella para asesinar a Juan el Bautista. Así que la petición fue: quiero la cabeza de Juan el Bautista ahora mismo. Y Herodes Antipas tuvo que cumplir ese deseo y asesinó a Juan el Bautista y le cortó la cabeza. Y ese es el Herodes Antipas que aparece en el Nuevo Testamento. Habiendo ya hecho todo esto, aparece ya en el ministerio de Jesús. Y yo creo que ese trasfondo histórico nos va a ayudar a entender mejor el pasaje, porque cuando Jesús se encuentra con este Herodes, no es un personaje cualquiera, no es un hombre que busca la salvación, no es un hombre que ha sido malo, pero que tiene algún reconocimiento, que su conciencia todavía le duele, está herido en su corazón por cosas que ha hecho. No hay nada de esto en un hombre como Herodes Antipas. Pero noten lo que dice aquí. Estaba leyendo Lucas 13:31. Dice que el mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Ahora, como Herodes Antipas asociaba el ministerio de Juan el Bautista ya muerto con el de Jesús, incluso él creía, como algunos le habían dicho, que Jesús era Juan el Bautista resucitado, tuvo temor. Y por eso dice el versículo 31 que le quería matar. Porque Juan el Bautista había denunciado su pecado y no podía esperar algo diferente de un personaje como Jesús. Entonces le quería matar. Vamos a que le quería ver, procuraba verle en el capítulo 9, a que ahora procuraba matarle en el capítulo 13. Pero hay algo interesante aquí. Noten cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 32. Esto ya lo estudiamos hace años, probablemente. Parece increíble decir esto. Y les dijo en el versículo 32: id y decid a aquella zorra, hablando de Herodes Antipas, zorra: he aquí, echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora escuchen esas palabras. Jesús no está dejándose intimidar por la advertencia de que Herodes lo quería matar y que salga de ese lugar. Él va a seguir su camino, y dice, la palabra clave allí en el versículo 33 es necesario.
Es necesario, es un imperativo divino porque aquí tengo una misión y mi misión es entregar mi vida en Jerusalén, así que debo ir allá. Digo, es tan interesante porque en Lucas 23, en el pasaje que nos encontramos, se nos dice que está Pilato allí en Jerusalén, visitando Jerusalén, pero no solo estaba Pilato, también estaba Herodes Antipas. Él no vivía en Jerusalén. Él no tenía la jurisdicción, no gobernaba Jerusalén, ya saben ustedes, él gobernaba Galilea, que era al norte. Pero por alguna razón, en la fiesta de la Pascua, tanto como Pilato, Herodes también estaba visitando Jerusalén. Nos dice el capítulo 23 de Lucas. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que Jesús en el capítulo 23 de Lucas es visto como estando bajo la autoridad de Pilato y bajo la autoridad de Herodes. Y Jesús compareciendo ante ambos allí en Jerusalén. Pero la pregunta real que nos debemos hacer es, ¿quién está bajo la autoridad de quién? ¿Quién está bajo la autoridad de quién? Porque según Lucas 13, que acabamos de leer, Jesús está anunciando en el versículo 33, Él está diciendo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino. Y este es Herodes el que amenaza matarle si sigue en ese lugar, pero Jesús dice, no me interesa, porque es necesario que yo siga mi camino hoy, mañana y pasado. ¿Por qué? Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo interesante de esto es que Herodes quería matar a Jesús en Galilea, porque él gobernaba Galilea, y él podía matar a Jesús en Galilea. Y ahorita Jesús está allí en Galilea, en Lucas 13. Pero Jesús dijo, no me vas a matar en Galilea. Vas a jugar un papel para que yo muera en Jerusalén. No será en Galilea, será en Jerusalén. Debo llegar a Jerusalén porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que en el capítulo 23 de Lucas, más adelante, al estar en Jerusalén, Herodes se encuentra allí. Y sin saberlo él, ha sido atraído por la providencia divina y por el plan salvífico de Dios para jugar un rol y un papel en la muerte, en la condena de Jesús en Jerusalén, exactamente como Jesús había anunciado en Lucas 13:31. ¿No es esto increíble? Cuando ustedes regresan a Lucas 23 y en el versículo 7, lo podemos encontrar en esta pequeña frase. Al final, hablando de Herodes, dice, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, y esta es la frase o la oración, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Por qué estaba en Jerusalén? Algunos han especulado históricamente por qué Herodes había visitado a Jerusalén, pero nosotros sabemos por qué estaba en Jerusalén. Porque Jesús había anunciado que allí iba a morir y Herodes iba a jugar un papel en la muerte de Jesús. Así que, ¿quién está bajo la autoridad de quién? Me parece que es Herodes quien está bajo la autoridad de Jesús. Jesús lo tiene a Herodes donde él quiere tenerlo, ¿verdad? Y lo tiene en Jerusalén, a donde Herodes no iba con frecuencia. Pero este es el viernes en el que Jesús va a morir. Y Jesús lo quiere a Herodes en Jerusalén. Y vamos a descubrir por qué al final de este pasaje. Ahora, noten el versículo 8 comenzamos y aquí comienzan las acciones de Herodes. El versículo 8 es importante porque ustedes pueden notar un vocabulario exuberante, palabras exuberantes en este versículo 8. Noten lo que dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Noten la repetición, que en las palabras griegas son diferentes, pero la referencia a muchos que se repite en este versículo 8. Viendo a Jesús, se alegró mucho Herodes, se alegró mucho. Y también la referencia al tiempo enfatiza más todavía el deseo de Herodes de ver a Jesús. No solo que se alegró mucho, sino hacía tiempo que deseaba verle. En otras palabras, hace mucho tiempo deseaba verle. Lo leímos en Lucas 9. Hace mucho tiempo deseaba verle y se alegró mucho. Y sigue diciendo, porque había oído muchas cosas acerca de él. No pocas.
tres referencias diferentes a mucho, mucho y mucho aquí. Y lo que este versículo 8 nos dice simplemente es que Herodes estaba tan contento, exuberante y jubiloso de ver a Jesús. Este mismo versículo 8 responde las preguntas que podríamos hacerle al versículo 8. Digo, el versículo dice que Herodes se alegró mucho y la pregunta es, ¿por qué Herodes se alegró mucho? Y la siguiente frase lo responde, porque hacía mucho tiempo deseaba verle. ¿Y por qué hacía mucho tiempo deseaba verle? La siguiente frase lo responde, porque había oído muchas cosas acerca de él. ¿Qué es lo que había oído acerca de él? Dice al final, esperaba verla hacer alguna señal. Así que, ¿qué había oído de él? Había oído de él cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento. Había oído cuando Jesús sanó a los cojos, cuando Jesús sanó al paralítico y lo hizo caminar en la casa. Cuando Jesús acercó a un sordo mudo y metió sus dedos en sus orejas y tocó su lengua. Y mirando al cielo, nos dice Marcos, dijo Efrata, ábrete. Y en ese momento el mudo y el sordo comenzó a hablar y comenzó a oír. Y la gente se maravilló en ese lugar pagano donde Jesús estaba en ese instante. Y su reporte comenzó a llegar y seguía llegando de los milagros que él estaba haciendo, de los portentos. Digo, Jesús resucitó a un muerto, resucitó a Lázaro. ¿Cómo? Y esto ocurrió poco antes de que él sea condenado a la muerte. ¿Cómo Herodes no pudo haber oído de esto? Todo esto lo estaba recibiendo Herodes, todos estos reportes. Alimentó a 20,000 personas y convirtió el agua en vino y resucitó al hijo de una viuda, expulsó demonios. Era imposible que Herodes no haya escuchado todo esto. Así que cuando Herodes lo vio a Jesús, pueden imaginar el contentamiento y la alegría. Al fin veo al hombre que tanto quería ver. Después de mucho tiempo lo tengo frente a mí. Ahora la pregunta que le hacemos a Herodes nosotros es, ¿qué vas a hacer con Jesús ahora que lo tienes cerca? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer? Herodes era un personaje aparentemente exuberante, emocional. Era un personaje curioso, con una gran curiosidad religiosa. Había demostrado un sentido de lo que es recto, lo que es justo y de lo que es moral. Y lo que él quería de Jesús era esto. Esperaba verle hacer alguna señal, dice el final del versículo 8. Esperaba ver alguna señal. Quería ver un milagro de Jesús. Ahora, ¿no es acaso esto algo bueno? ¿No es un buen deseo querer ver un milagro de Jesús? No es bueno lo que está haciendo Herodes. Digo, se está contentando de ver a Jesús. Herodes estaba contento de ver a Jesús. ¿Acaso no es algo bueno? No hay odio aquí, no vemos venganza todavía, no vemos apatía ni indiferencia como la encontramos en Pilato. Herodes está emocionado por Jesús. Tiene una sonrisa en su rostro. Es casi como una bienvenida que le hace a Jesús. Digo, si un oficial del gobierno mostraría emoción por escuchar de Jesús, ¿acaso ustedes no interpretarían eso como algo bueno? Y no es lo mismo que está haciendo Herodes aquí. Pero la respuesta de Jesús va a ser asombrosa. Es pensar simplemente, Jesús tenía una oportunidad de decirle a Herodes quién era él, que él era el Hijo de Dios, que era el Rey de Israel, de hablarle de sus pecados, de llamarle al arrepentimiento para convencerle de su necesidad de salvación. Él es un tetrarca, es un gobernador importante. Y qué oportunidad para evangelizar, ¿verdad? Tú y yo aprovecharíamos esa oportunidad. Pablo la aprovechó más adelante. Encontramos casi al final del libro de los Hechos cuando él comparece ante otro Herodes, Herodes Agripa I, y ante Festo, ante Félix. Él comparece ante ellos y Pablo les predica el Evangelio, hablando su testimonio, les explica el Evangelio. Ante Festo es tan claro ese pasaje. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús va a hacer algo diferente aquí? Herodes dice al final de nuevo del versículo 8, esperaba verle hacer alguna señal.
esperaba ver un milagro. ¿Y qué nos dice el final de este versículo 8? Que como nos enseña Lucas 11, al esperar una señal de Jesús, y era todo lo que él esperaba de Jesús, Herodes mismo se puso en la misma posición de la multitud, que en Lucas 11:29 es llamada, Jesús las llamó, esta generación es mala. ¿Por qué? Porque demanda señal. Generación mala, porque demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Esto es lo que quería la multitud judía con Jesús, solo querían los milagros de Jesús. Ellos buscaban entretenimiento, ellos buscaban magia, ellos buscaban diversión, ellos buscaban la bendición de Jesús, y en un sentido es algo similar. Lo que Herodes está buscando de Jesús es entretenimiento, pero Jesús no vino a entretener, ese es el problema. Y Jesús no iba a complacer la curiosidad religiosa, malsana o morbosa de Herodes. No iba a hacer un milagro con él, pero el versículo siguiente, el versículo 9, nos dice algo mucho más interesante todavía y más sorprendente. Porque no solo nos va a decir que Jesús rehusó hacer milagros frente a Herodes, nos dice algo mucho más sorprendente que esto. Y entendemos, Jesús no vino a hacer un espectáculo de luces para la gratificación de las masas o de los reyes. Él no iba a satisfacer esto. Y noten lo que dice el versículo 9. Y Herodes le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes le hacía muchas preguntas. Lucas no nos dice qué preguntas le hacía Herodes a Jesús. Y no necesitamos ver en realidad, porque las preguntas habrían sido las mismas preguntas de Pilato a Jesús. ¿Eres tú rey? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el rey de esta nación? Y recuerden, Jesús habría estado maltratado, golpeado, ensangrentado, sucio, maloliente, con el aspecto que no parecía para nada un rey. Y Pilato se burló de él. ¿Tú eres rey? Y lo envió Herodes. Y Herodes implícitamente aquí en el versículo 9 habría dicho lo mismo. ¿Tú eres un rey? Dime si eres un rey. Pero es tan interesante esta imagen, este escenario, porque es casi imaginarlo a Jesús y a Herodes frente a frente. Y Herodes hablándole a Jesús, haciéndole preguntas, no una pregunta, le hacía muchas preguntas, dice el versículo 9. Muchas preguntas. Pero Jesús nada le respondió. Nada le respondió. ¿Está Jesús siendo descortés? No. Este simplemente es un contraste entre hablar y no hablar. Hablar y no hablar. El versículo 9 y 10 son una unidad en realidad. Y en los versículos 9 y 10 encontramos tres frases, tres oraciones. La primera es lo que hacía Herodes. La segunda es lo que hacía Jesús. Y la tercera es lo que hacían los líderes religiosos. ¿Qué estaba haciendo Herodes? Le preguntaba muchas cosas a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? No decía nada. ¿Y qué hacían los líderes religiosos? Le acusaban con gran vehemencia. Así que tanto Herodes como los líderes religiosos estaban hablando mucho. Hablaban mucho. Herodes con preguntas. Los judíos religiosos con acusaciones, las mismas que presentaron ante Pilato. Y Jesús en silencio. Es un gran contraste. La actividad de Herodes de preguntar mucho, el silencio de Jesús y el discurso vigoroso de los líderes judíos que no dejaban de acusar a Jesús. Este es el gran contraste entre hablar versus no hablar. Jesús guarda silencio. Esto es lo que más llama la atención de un pasaje como este. Que Jesús no haya dicho una sola palabra cuando estuvo frente a Herodes. Una sola palabra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Jesús conocía la motivación de Herodes. En segundo lugar, Jesús sabía que Herodes ya había tenido su oportunidad con Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido la conciencia de Herodes por algún tiempo. Y finalmente Herodes decidió silenciar la voz
de Juan el Bautista y lo degolló, lo decapitó, le cortó la cabeza. Esto no fue poca cosa, esto era el querido profeta de Dios, el precursor del Mesías. Y Jesús sabía todo esto. Jesús no tiene que responderle a Herodes. El silencio es una evidencia del juicio para Herodes. Y dice el versículo 10 de nuevo, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y seguían diciéndole las mismas cosas. Este es un hombre que se levanta contra el César, que impide dar impuestos, hace un peligro incluso para la nación y para Roma. Allí estaban acusándole. En verdad, como dice de nuevo, recordamos este pasaje, es imposible no recordarlo, ¿verdad? En Isaías 53, cuando se describe a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Esto tuvo un cumplimiento literal. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Reconocen allí el énfasis del versículo 7 en Isaías 53? 3 veces se repite que él no habló. Él no habló. ¿Qué significa esto? Él no habló es una indicación de que él no se defendió. Él no se defendió. ¿Por qué no se defendió? Porque no quiso defenderse. Qué profundo, ¿verdad? No se defendió porque no quiso defenderse. ¿Pero por qué no quiso defenderse? Porque él tenía que morir. Habría sido suficiente con Jesús hablar y publicar su inocencia, porque habría pesado su palabra según las leyes de ese tiempo, tanto judías como romanas. Él pudo haberse defendido a sí mismo y decir: esto es injusto contra mí. Y probablemente, muy probablemente habría sido suficiente para que lo dejen libre. ¿Sabían eso? Pero por eso el énfasis. No abrió su boca, aunque era inocente. ¿Por qué? Porque él debía morir. No reconoció su culpabilidad nunca, pero tampoco abogó por su inocencia, porque era necesario para él hacerlo. Ahora, noten algo interesante aquí, regresando a Lucas 23. Estaba leyendo el testimonio de una niña en Burnley, en una ciudad de Europa, Inglaterra, y ella estaba sufriendo en casa persecución porque era la única cristiana en la familia. Atroz persecución contra esta niña, contra esta jovencita, porque era cristiana. Y le pedía al Señor fortaleza para resistir la persecución y oraba a Dios para que ella pudiese tener la misma entereza y resistencia que su propio Salvador había tenido en el tiempo cuando Él fue crucificado. Pero llegó el tiempo en que ella no pudo soportar más esta persecución y murió. Y después de que murió, cuando se preparaban para vestirla, antes del entierro, encontraron una nota que ella había cosido dentro de su vestido. Y dentro de su vestido ella había cosido este versículo que acabamos de leer de Isaías 53:7. Como cordero fue a los trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Lo interesante de esta niña es que nunca se quejó. Esta niña soportó en silencio la persecución hasta que entregó su vida con la muerte, como una mártir. Y este fue el versículo que la sostuvo. En medio de toda esta persecución hizo lo mismo que su Salvador. Es lo que Jesús está haciendo aquí. Ahora, en el versículo 11... tenemos lo que Herodes tanto quería en el versículo 8, lo que tanto deseaba, su anhelo era ver a Jesús, estaba contento, estaba feliz, pero ustedes deben entender eso, no todas las personas que están felices de escuchar de Jesús es porque quieren ser salvas. Entendemos eso. Jesús contó la parábola del sembrador, o más bien de los terrenos, y uno de los terrenos en los que cae la palabra
o la semilla es el terreno que responde con gozo a la palabra. Y la gente puede emocionarse con Jesús. Eso no significa que anhelan la salvación. Aquí está Herodes emocionado con Jesús y cualquier cristiano superficial habría dicho es suficiente para ser un miembro de nuestra iglesia. Pero Jesús conocía la motivación de Herodes. Esta era una curiosidad morbosa. No era un deseo de arrepentirse. No era que su conciencia, no era que estaba siendo convencido de su pecado. Así que él tenía un gran deseo de ver a Jesús y estaba contento de ver a Jesús, pero cuando le comienza a hacer preguntas, Jesús calla, no le responde una sola palabra. Absoluto silencio. Esto, aunque el texto no nos dice, debió haber enojado a Herodes, ¿verdad? No tenemos que imaginar mucho. Digo, cuando tú le hablas a tu hijo y no te responde, te enojas. Ahora, Herodes es un gobernador, es un tetrarca. Y para Herodes Jesús no es nada. Jesús es un imitador de un rey que está todo estropeado y golpeado allí. No es nadie. Y que este don nadie se atreva a no responderle debió haberle enojado mucho, seguramente. Y por eso el versículo 11 dice, respondiendo a la pregunta, entonces, ¿qué decidió hacer Herodes con Jesús? ¿Qué decidió hacer Herodes con Jesús? Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué es lo mejor que una persona puede hacer con Jesús? ¿Qué pudo hacer Herodes teniéndolo a Jesús tan cerca? Todo lo que pudo hacer con él es esto, burlarse de él, menospreciarle y escarnecerle, porque rehusó responder sus preguntas. El versículo 11 debió haber dicho algo como, yo sé que no me respondes por lo que he hecho, sé que estoy viviendo en una relación incestuosa e inmoral, conozco mi vida y sé que soy un don nadie, pero por favor respóndeme porque te necesito. Y debió haberse implorado y arrodillado delante de Jesús en ese mismo instante. Pero el versículo 11 termina diciéndonos que decidió burlarse de Jesús. Qué bajeza moral la de Herodes. Qué bajeza moral. ¿No puedes hacer algo mejor con Jesús que burlarte de él? ¿En serio? Y finalmente dice el versículo 11 que lo vistió con una ropa espléndida. Digo, esto sí es escarnecerle. Herodes sabía que a Jesús lo acusaban de autoproclamarse rey de los judíos. Y para burlarse de esta acusación, lo viste con una ropa de oficiales altos o de reyes. Probablemente su propia túnica se la dio a Jesús. ¿Imaginan esa imagen allí? Pero todo para burlarse de él. Irónicamente, Herodes no se estaba dando cuenta que estaba vistiendo a un rey verdadero, a un rey genuino, el rey del universo. Así que darle su túnica a Jesús no estuvo mal. Burlarse al dársela es lo que estuvo mal. Pero él merecía esa túnica y mucho más. Y el versículo 12 dice algo extraño para nosotros. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. No sabemos por qué Herodes y Pilato estaban enemistados entre sí. Probablemente uno quiso ingresar a la jurisdicción del territorio del otro. Probablemente tiene algo que ver con la masacre de Pilato de los Galileos. Los Galileos estaban bajo la protección de Herodes. No sabemos. Pero estaban enemistados entre sí. No habría sido esto poco frecuente, pero a raíz del caso Jesús, Pilato y Herodes se volvieron a amistar y se unieron. En el momento en que Pilato envía a Jesús a Herodes, Herodes lo vio con buena gana. Esto fue un acto de congraciarse con él. Y ahora Herodes, devolviéndolo a Jesús a Pilato, de nuevo le devuelve este gesto de congraciarse mutuo. Y por eso el versículo 12 nos dice, inmediatamente después de que Herodes decide volver a enviarle a Pilato, se hicieron amigos, ambos, Pilato y Herodes.
No sé, honestamente no sé qué es peor. La verdad no sé qué es peor leyendo este pasaje. Porque en el capítulo 13 leemos que Herodes quería matar a Jesús porque lo vio como una amenaza para él, por su popularidad y su relación con el ministerio de Juan el Bautista. Ahora que lo tiene a Jesús de cerca y lo ha interrogado, ¿no debió haberlo matado? ¿No nos dijo Lucas 13 que Herodes quería matar a Jesús? Y cuando lo tuvo aquí, en este pasaje, vemos que Herodes no mata a Jesús, sino que se lo devuelve a Pilato. No es solamente una acción de burla contra Jesús, es que Herodes no vio nada en Jesús que podría implicar una amenaza contra él. Este fue el último acto de deshonra, de desprestigio contra Jesús. Hubiese sido mejor para Herodes matar a Jesús, así al menos habría comunicado que este Jesús es más importante de lo que parece ser, tanto así que lo vio como una amenaza y decidió matarlo. Pero al decidir enviárselo de nuevo a Pilato fue un desprestigio de lo más bajo. Este hombre no significa nada para mí, no ejerce la más mínima amenaza para mí, no significa nada. Es un don nadie. Ni siquiera lo necesito matar. Ni siquiera lo necesito meter en la cárcel, me da igual si lo dejan libre o lo dejan en la cárcel o lo matan. Qué oscuro puede ser el corazón del hombre, ¿verdad? Qué oscuro puede ser nuestro corazón, mi corazón o tu corazón, para contemplar de esta manera a Jesús. Digo, ¿acaso Jesús es revelado a nosotros en los sermones, en la palabra, cuando abrimos nuestra Biblia? Y probablemente a veces tenemos una actitud, si no igual, algo similar a la de Herodes. Qué poco importante es esto para mí. Qué poco importante es la iglesia para mí. Qué poco importante es la palabra de Dios para mí. Las predicaciones para mí. O venir a la iglesia o servir. Qué poco importante es para mí. Y lo que no entendemos es que Cristo está en todos estos detalles. Pero ambos se hicieron amigos. Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquí hay algo interesante que quiero mostrarles. Es algo importante. En Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 4, vamos a entender por qué Lucas nos dice esto en el versículo 12, que Pilato y Herodes se amistaron porque antes estaban enemistados. Y vamos a entender por qué sucedió esto. En Hechos 4, cuando Juan y Pedro son liberados del concilio judío y se les prohibió hablar de Jesús, ellos dijeron, no nos interesa lo que ustedes nos digan, vamos a seguir hablando de Jesús. Dice el versículo 23, Hechos 4, 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, a la iglesia, a los discípulos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24, y ellos habiéndolo oído, esta es toda la congregación, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y citan el Salmo 2, el Salmo 2. Esto David lo dijo cientos de años antes, unos 1000 años antes de Jesús. 1000 años antes de Jesús. Ellos citan lo que David había escrito, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿A qué hace referencia este Salmo 2? Bueno, ellos mismos nos dan la interpretación. Versículo 27. ¿Quiénes son estos reyes o príncipes que se unieron contra Cristo? Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, es decir, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, ¿quiénes? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que nos está diciendo Lucas, que es el mismo que escribe Hechos y el Evangelio de Lucas,
es que Herodes aquí está jugando un papel importante. ¿Por qué? Porque Herodes está cumpliendo una profecía. ¿Cuál profecía? La profecía del Salmo 2. Cuando se nos dice que los reyes y los príncipes se unieron contra Jehová y contra su ungido. Y decían, desatemos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Matémosle. Herodes jugó este papel y Pilato jugó este papel, y por eso podemos entender por qué Herodes y Pilato se amistaron, porque ambos se unieron y tenían que unirse, porque esto es lo que la profecía dictaba en el Salmo 2000 años antes de que esto sucediera. ¿Y ustedes creen que Jesús no sabía eso? ¿Ustedes creen que Jesús no se había percatado del Salmo número 2 cuando está frente a Pilato y después frente a Herodes? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Jesús en su mente estaba seguramente pensando, se está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo la profecía por mano de mi Padre. Todo esto estuvo perfectamente controlado por el Padre. Déjenme decirles una cosa más de este pasaje. ¿Cuántos, según Deuteronomio 19, la ley judía, cuántos testimonios eran necesarios para decidir la culpabilidad o la inocencia de una persona? Mínimo 2. Pueden acordarse de Mateo 18, que es algo similar. 2 o 3 testigos. Por la afirmación de 2 o 3 testigos era suficiente si coincidían estos testimonios, ya sea culpar a alguien o declarar a alguien inocente en un tribunal, en un juicio. Era suficiente. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Pilato. Y Pilato ya ha reconocido que Jesús es inocente. Y la pregunta que nos hacíamos al inicio es, ¿por qué Lucas añade este pasaje de Jesús compareciendo ante Herodes? ¿Por qué? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque Herodes, al decidir burlarse de Jesús y retornar a Jesús a la jurisdicción de Pilato, Herodes está reconociendo también la inocencia de Jesús. Y Pilato lo dice de forma explícita. Noten, al final del versículo 14, Pilato dice a los judíos, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y añaden en el versículo 15, esta es la declaración de Pilato. Un gobernante pagano, Jesús es inocente. Y él dice en el versículo 15, y ni aun Herodes, dice, otro gobernante pagano, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ahí tenemos los 2 testigos, gobernantes paganos que reconocen la inocencia de Jesús. ¿De qué se trata este pasaje? Este pasaje se trata de la afirmación y la reafirmación de que Jesús es inocente. Jesús es inocente incluso de labios de hombres y de príncipes tan bajos moralmente y paganos como Herodes y Pilato. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Jesús? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Ni Herodes ni Pilato quisieron tenerlo a Jesús. Pilato quiso deshacerse de Jesús enviándolo a Herodes. Herodes lo vio y no quiso emitir una sentencia contra él. Más bien lo reconoció inocente, pero quiso deshacerse también de Jesús y lo volvió a enviar a Pilato. Nadie quería a Jesús. Pero lo que ellos no sabían es que de nuevo Jesús los estaba juzgando a ellos. Esta era su oportunidad de reconocer al Hijo de Dios. Pero decidieron amar más su pecado. Tú puedes hablar con la gente el día de hoy acerca de Jesús. Y en ese momento ellos van a tener que tomar una decisión acerca de qué hacer con la información que tú les das. Ven tan importante lo que nosotros le podemos decir a la gente, que en un sentido podemos condenar a la gente con nuestras palabras. Porque en el momento en que tú le hablas el Evangelio y le presentas al Cristo bíblico, al Cristo de la Biblia, esas personas ya no son más ignorantes. Ahora serán culpables o inocentes de lo que decidan hacer con Jesús, así como nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias
por un pasaje como este en que nos muestras de manera magistral la inocencia de nuestro Señor, que todas estas acusaciones de los judíos cuya iniciativa vino de ellos eran evidentemente injustas. Y por medio de esta inocencia nos muestra su divinidad, porque incluso los gobernantes paganos tuvieron que reconocer su inocencia. Y si Él era el Hijo de Dios, y si era el Dios encarnado, tenía que ser un hombre sin tacha, sin pecado, perfectamente íntegro, justo, sin una mancha en su vida, sin ningún solo testigo que pudiese levantarse para acusarle de algo malo. Y qué diferente Padre sería de nosotros si hubiésemos estado en la posición de Jesús. Habrían habido allí personas que pudiesen levantarse y con justicia acusarnos de pecado. Somos diferentes a Jesús. Pero esta declaración de inocencia es justamente lo que necesitábamos para cubrir nuestra culpabilidad. La inocencia de Jesús es la que ha sido imputada sobre nosotros. Es esa justicia que vemos allí implícita, la que tú pones en nuestra cuenta para que tengamos acceso al cielo, a la vida eterna y a una vida y una relación íntima contigo. Es esto lo que necesitamos. Este es el tesoro del Evangelio que encontramos implícito incluso cuando Jesús comparece ante Pilato y Herodes. Es su perfecta inocencia. Y que si alguien se levantaba a acusarle justamente de algo, no pudo haber sido entonces nuestro sustituto en la cruz, pero nadie pudo hacerlo con convicción o sin mentir. Y en ello radica mi esperanza, nuestra esperanza, de que todos nuestros pecados han sido ya justificados y que tenemos su perfecta justicia en nosotros. Esa es nuestra única esperanza, Padre. Gracias por darnos a tu Hijo en la cruz. Oramos en el nombre de Él.